hay una pregunta que me acabas de lanzar. Yo, la pregunta que me hago es si realmente en este país hay algún político que sepa España dentro de 10 años donde quiere estar. Y como no hemos tenido ninguna respuesta, pues yo creo que vamos a tener realmente duros sacrificios. Así que yo les voy a marcar un poco el camino a seguir. Este camino a seguir no tiene mucha importancia, simplemente es que cojo las grandes economías del mundo, ¿no? Para que ustedes se den cuenta. La primera economía es la norteamericana, que el año pasado tuvo un Producto Interior Bruto de 16,2 billones de euros. Luego viene la Unión Europea con 14,6 billones de euros, incluyendo a Reino Unido. Y luego ya, por lo que sería economías individuales, tenemos en primer lugar a China, luego está Japón, luego está Alemania, luego está Reino Unido. Reino Unido estaría dentro de lo que sería esta parte de acá, con lo cual si Reino Unido se va, pues evidentemente la Unión Europea va a perder fuelle. Una de las cosas por las cuales Reino Unido se va es por una razón muy sencilla, porque están hartos de regulaciones, intervencionismos, de Bruselas, de que me digan las vacas, la leche que tienen que dar, cuántas veces se debe ordeñar, luego que me digan cuánto tengo que pescar en mis aguas. Por tanto, los ingleses dicen pasamos de todo esto, los jóvenes no. Vamos a ver qué ocurre el día 23 de junio. Y luego, como pueden ver, acá está España. Es decir, que nosotros estamos muy retrasados con respecto a lo que es el gran mundo competitivo. Y entonces, claro, hay que preguntarse realmente qué hace este mundo competitivo. Y este mundo competitivo yo creo que tiene unos líderes que son líderes de ayer, otros de hoy, y la pregunta es qué líderes va a haber mañana. Por tanto, yo creo que ahí tenemos todos una ventaja competitiva, que es la de que la pequeña y mediana empresa está en la parrilla de salida en estos momentos, al igual que todo el mundo y al igual que todos los países. Si yo me miro en el año 2000 cuáles eran las grandes empresas del mundo, por tanto las que en Wall Street capitalizaban en bolsa las grandes cantidades, está General Electric, está Cisco, Exxon, Pfizer, Microsoft, Walmart, Citigroup, Vodafone, Intel y Shell. Fíjense que prácticamente acá las grandes compañías eran todas norteamericanas. Esto era en el año 2000. Vamos a ver ahora, en el mes de abril de 2016, quién está aquí. Bueno, en 2016 está Apple como primera empresa. Apple no había casi ni nacido en el año 2000, con lo cual quiere decir que hubo unos tíos que tuvieron una idea, que esa idea la llevaron a cabo y que, atención ahí, supieron crecer, pero además supieron financiar el crecimiento. Es decir, no recurrieron a lo fácil, que es lo que hacen la mayoría de empresas, de pymes, que luego se estrellan, que es endeudarse y ser, en definitiva, esclavas de la trampa de las cadenas del endeudamiento. No, aquí lo que se hizo es a la que tú puedes, buscas inversores, gente que quiera colocar el dinero. Fíjense bien que al día de hoy el dinero no da ni los buenos días en ningún sitio, y en cambio si yo presento una buena oferta, una buena idea, siempre voy a encontrar algún inversor. Luego Google tampoco prácticamente se había inventado, y al día de hoy Google, que es aquello de la inteligencia artificial, Google es lo que nos demuestra en definitiva que si tú sabes utilizar Google para desarrollar tu trabajo, Google es un arma vital, con lo cual quiere decir que estamos entrando ya en lo que sería ese Internet de las cosas que Yolanda antes comentaba, que yo creo que cada vez vamos a más. También Silvia veía aquello que decía de la innovación. Yo creo que son empresas muy innovadoras. Microsoft, Exxon, esta es la petrolera, fíjense que esta mantiene posiciones. Luego está la empresa Berkshire, que es del señor Warren Buffett. Facebook no había nacido. Johnson es de perfumería. Amazon, un señor con un almacén y por tanto una distribución. General Electric continúa, pero fíjense cómo ha caído. Igual Fargo, que no recuerda las diligencias del viejo este americano, con lo cual quiere decir que hay ideas que siempre perduran. Por tanto, el mundo está cambiando, y las grandes marcas al día de hoy, no está Kia, no está la Caixa, para mí son grandes marcas, por tanto lo digo tranquilamente, pero las grandes marcas son estas, y las grandes marcas, fíjense bien que está Apple, Google, Microsoft, Coca-Cola, Facebook, Toyota, IBM, Disney, McDonald's, etc. Con lo cual, aquí lo primero que estamos viendo es que de empresas europeas apenas hay, que las empresas europeas, la primera en la 14ª posición es BMW. Y vean cómo a partir de ahí está Louis Vuitton, que es el lujo, que es una marca de referencia, y luego está Mercedes-Benz. Todo lo demás es norteamericano, salvo una japonesa que es Toyota. Con lo cual quiere decir que aquí nosotros lo que estamos haciendo es reivindicar nuestros derechos, decir que ya está bien, que no sé qué y tal, pero nos olvidamos de algo muy importante, que hay que trabajar. Pero también para eso lo que yo quiero es volver un momento atrás, no se preocupen que voy a ir avanzando, pero ver que
que todas estas marcas son americanas, ver que las grandes empresas del mundo son norteamericanas, ver que, en definitiva, las grandes marcas del mundo son norteamericanas, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que aquí te gustará o no te gustará el modelo de Estados Unidos, pero esto es lo que necesitamos, que es libertad de movimientos. Y en Estados Unidos, ¿por qué es tan fuerte la economía norteamericana? Porque allí están rigiendo las pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué pasa? Que hay una facilidad de instalación, de radicarse, de ponerse en marcha tremenda. ¿Y qué tenemos aquí? Trabas, 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 trabas. El otro día había 4 personas que estaban emperradas en hablar de lo que era el vestido de novia. Bueno, coño, primero hay que tener la novia, no para hablar del vestido de novia. El tipo de contrato, contrato indefinido, que no sé qué. Vamos a crear 2 millones de puestos de trabajo, decía el actual presidente en funciones. Bueno, la pregunta que yo le hago al presidente en funciones es muy fácil. Yo recorro casi toda España cada mes, y la pregunta es, ¿y dónde están? ¿Quiénes van a crear los 2 millones de puestos de trabajo? Porque yo hablo con los empresarios, yo hablo con las empresas, y no hay nadie que quiera crear puestos de trabajo, sino que lo que buscan es digitalizar sus empresas, ponerlas en la hora y evitar lo que sería unos costes, salvo que el puesto de trabajo me aporte cosas. Es decir, hay un puesto de trabajo que es coste de personal y hay un puesto de trabajo que está sumando más. Pero claro, en definitiva, hay que contratar a estos 2 millones de personas. Y entonces viene aquí algo que decía Yolanda, yo no sé si está acá, que es el tema del modelo económico. No, sí, yo estoy de acuerdo y ahora lo vamos a ver. Una cosa es el modelo económico del turismo, pero otra cosa es cómo nos tenemos que desarrollar a partir de ahora. ¿Cuáles son los líderes del mañana? Fíjense bien, esto está sacado del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y también de ese gran periodista de Expansión que es Manuel del Pozo. Las grandes empresas de mañana, es decir, las que en principio van a marcar la pauta, una de ellas es un enemigo de MyTaxi, que en este caso es, en concreto, Uber. Fíjense bien, Uber, que lo que ha servido Uber ha sido para despertar los ánimos del taxi, que era un sector que estaba paralizado. Esta es la realidad. Yo comentaba una anécdota, cuando llegaba a Atocha y le decía que iba a según qué hotel, el taxista no me quería coger y me hacían ir a pie, con lo cual fíjense ahora cómo hemos cambiado. Pero es que en Uber ha entrado ahora, en una ampliación de capital, Arabia Saudí, pero Arabia Saudí no una empresa, no, el Reino de Arabia Saudí. Y otra empresa que es Didi, que es taxi por encargo, acaba también de llevar a cabo una ampliación de capital con 1.000 millones de euros de Apple. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que estas empresas como SolarCity, Juno, Tencent, Council, BNB, que es esta de los apartamentos que dicen, hombre, que es esa economía colaborativa, Illumina, Xiaomi, Tesla Motors, estas empresas van a ser los grandes líderes del mundo. Pregunto, ¿hay alguna española? No. ¿Hay alguna europea? No. ¿Qué hay? Lo que es el ingenio, digamos, de los americanos, de que saben lo que tienen que hacer, y también de lo que serían los chinos en este caso, y también la internacionalización de la empresa. España es un país de pymes, es un país de pequeñas y medianas empresas. La economía española hoy está donde está gracias a las pequeñas y medianas empresas, que son las que aguantan estoicamente, las que contra viento y marea sobreviven, y además una cuestión muy clara que alguien lo tendría que decir, las que están sosteniendo todo este tinglado que tenemos aquí, porque los que pagan los impuestos, a quien persigue la inspección de Hacienda, a quien acorralan, a quien maltratan, es a la pequeña y mediana empresa. A la gran empresa, al gran evasor, al que no paga, no le hacen ninguna inspección, ni que haya la lista Falciani. ¿Y qué pasa? Que todos estamos sufriendo esto, y las pequeñas y medianas empresas algún día tendrían que decir, oiga, ¿nosotros qué queremos? Nosotros queremos impuestos que sean llevaderos. ¿Qué queremos? Seguridad social que sea llevadera. Si ustedes nos ponen una seguridad social que es llevadera, iremos hacia adelante. ¿Qué queremos? Costes financieros que sean adecuados. ¿Qué queremos? Costes energéticos que sean adecuados. ¿Cuál es el país donde es más problemático el ser empresario? Sin duda España. Por tanto, la pregunta es, ¿una economía sólida y con bríos? Hombre, aquí es que dicen, no, vamos a hacer crecer a la pequeña y mediana empresa. No, porque en ese momento te van a triturar, o en ese momento te va a caer una inspección de Hacienda y te van a maltratar, o en ese momento no vas a tener el crédito adecuado. Fíjense, este es el PIB, el Producto Interior Bruto de España, desde el año 2002 hasta el año 2015. Yo lo que quiero que vean es algo muy claro. Íbamos creciendo hasta el año 2008, teníamos el boom de la construcción, esto es lo que nos llevó en definitiva, digamos, a donde estábamos, pero fíjense cómo luego, a partir de la caída de la burbuja, empezamos a caer. Y ahora, el año pasado fue un año maravilloso en el que el Producto Interior Bruto de España aumentó en 40.000 millones de euros, pero gracias al turismo. Pero ese gracias al turismo es porque hemos sabido hacer el mejor modelo turístico del mundo. No, hombre, toquemos con los pies en el suelo, porque según a qué playa van te decapitas, porque según a qué playa vas te ametrallan, porque vas acojonadillo, porque hay un avión que
desaparece. Por tanto, en definitiva, ¿qué quiere decir? Que nosotros lo que hemos de hacer es aprovechar la coyuntura para convertirnos en el mejor modelo turístico. Pero esto es porque, en definitiva, todo nos ha ayudado. El viento de cola, los estímulos monetarios, etc. Y también hay una cuestión que yo cada vez tengo más clara, a medida que van avanzando los meses. Imagino que el 26 de junio, que es el día que se vota, imagino que ustedes no votarán. Yo no votaré, evidentemente, esté o no esté en una mesa electoral como me ha tocado, ¿no? Pero yo no voy a votar. Pero, evidentemente, yo creo que lo ideal es que sigamos sin gobierno, porque de momento los viernes son viernes placenteros, no hay que mirar el BOE, no estás pendiente ahí de que haya una norma que te lo cambia todo, no de tal, porque las normas solo se hacen, las leyes, que hay más de 200.000 en este país, solo se hacen pensando a ver a quién vamos a fastidiar y en beneficiar a algún amigo y amiguillo, ¿no? Por tanto, todo nos ha ayudado, pero en cualquier caso quiero que vean la economía española, es decir, vamos bien, somos una gran economía, todo va bien. El otro día en el debate yo lo seguí muy atentamente, fundamentalmente la parte de economía y empleo. Fíjense bien en una cuestión, Alemania está con un PIB de 3 billones 25.000 millones, vean como Francia 2 billones 190.000 millones, y aquí hay una cuestión que nadie ha caído en la cuenta, pero que yo ya hace meses que vengo insistiendo. Yo seguramente la cagué porque me enamoré de una chica cuando era joven, que esta chica, pues bueno, me gustaba mucho y tal, pero se puso por en medio un italiano, ¿no? Y a partir de este momento reconozco que a los italianos les cogí, tengo grandes amigos italianos, una cierta manía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decía, ¿y este tío qué tiene que yo no tengo? Por tanto, había allí alguna cosa. Fíjense bien que lo que yo todavía no he llegado a descifrar es cómo es que la economía italiana es el 60% más grande que la economía española. Es decir, ellos no tuvieron ningún imperio, ellos no tienen una influencia determinante en Latinoamérica ni en ningún rincón del mundo, y en cambio tienen una economía que es el 60% superior a la nuestra. ¿Qué quiere decir? Que los italianos se saben vender muy bien. ¿Qué quiere decir? Que un italiano siempre te encanta, o te lo explica, Berlusconi, quien sea. Bueno, nosotros, coño, en ese aspecto le hemos cagado. Claro, la pregunta es, ¿a quién prefieres de presidente del gobierno? ¿A Silvio Berlusconi o a Mariano Rajoy? Yo se lo digo sinceramente, ya se pueden imaginar que me gustaría mucho más aquella desfachatez de Silvio que no esta cara de un caballero en pena que es la de Mariano, ¿De acuerdo? Bueno, me voy ahora a lo que sería el modelo económico, porque nuestro modelo económico, Yolanda está aquí, ¿no? Estás aquí, hombre, Yolanda. Mira, el modelo económico, yo estoy de acuerdo con el tema del turismo, es decir, y lo que decías y tal, no vamos a renunciar, pero el turista que viene acá, que ahora lo vamos a ver, pero es un turista que normalmente, esto es una plaza mayor, ya se pueden imaginar, y este es consumo que hace el turista. Fíjense bien que lo más caro que consume es un carajillo que tiene un precio de 6 euros sentado en terraza, ¿no? Por lo tanto, me falta un poco, digamos, un poco de garbo. ¿El garbo que me falta cuál es? El garbo que me falta es que nosotros hemos hecho, a lo largo de los últimos años, el PIB, esto es el desglose por sectores productivos, y lo que me interesa destacar es que nosotros acá, un sector en el que no hay competencia, que es la agricultura, ganadería y pesca, en este caso no le hemos dado ninguna importancia, le hemos cagado, porque este es un sector en el que España no tiene competencia alguna. El otro día yo iba por Jaén, ¿no? Y me llevaba un señor y me dice, todo esto es italiano. Digo, coño, no me fastidie, todos estos campos son italianos. Dice, no, que dice aquí la gente ya no trabaja y tal, porque lo tienen todo vendido a los italianos. Vienen los italianos, van poniendo, etiquetando Made in Italy, Made in Italy, Made in Italy, y venga a venderlo, coño. Digo, no me fastidie. Bueno, claro, ¿qué quiere decir? Hombre, que aquí hemos renunciado a algo importante, que era un sector competitivo y que nos abre el mundo. Fíjense bien, hay un detalle, salí ayer por la noche, que es que dentro de los 50 restaurantes mejores del mundo, 7 son españoles. No hay ningún otro país. Es decir, Francia tiene 3 y Estados Unidos tiene 6 que van atacando, pero es mucho más grande que nosotros. Fíjense que acá, nosotros, por ejemplo, el sector de la industria es un sector que ha ido perdiendo protagonismo y no lo hemos sabido sustituir. Fíjense que el sector de la construcción ha caído y no hemos sabido buscar un sector de reemplazo. Y fíjense que todos nos hemos dedicado a lo más fácil, que era el servicio, los servicios y el comercio. Por tanto, tenemos ahora nosotros aquí un problema fuerte, que
que es cuando nos hemos de plantear el patrón de crecimiento y el modelo económico. En principio, de acuerdo con los datos que ha presentado el gobierno, el crecimiento sería brutal, el de la economía española, y en el año 2019 estaríamos en 1.262.000 millones de euros. Ese crecimiento es un crecimiento muy interesante porque nunca hay tropiezos, es decir, muy interesante. La deuda pública ya hoy se ha vuelto a disparar, o hemos sabido que pero en principio no hay aquí tropiezos. Y aquí viene el tema del turismo. Estamos de acuerdo que hay 68,1 millones de turistas. Esto es realmente apoteósico. Yo se lo digo de verdad. Ahora me pueden llamar clasista, racista, lo que quieran y tal. Me quedo con el coma 1, porque como yo estoy en los aeropuertos y sé los 68 millones que vienen acá, cómo vienen y de qué manera vienen con la mochila, vienen con el agua, vienen con, yo creía que era un calcetín fino hasta que mi hijo me dice, no, es que llevan los pies guarros, papá, y tal. Digo, y con estas chanclas y tal, vienen en un plan así asquerosillo y tal. A mí ese turista no me interesa, a mí me interesa el otro turista que viene aquí, que alquila un coche, que está en un hotel, que tiene un chofer, que va a hacer una ruta gastronómica. Este es el que me interesa. Hemos caído en el sector industrial y hemos caído del 31% al 15,46%. Cuando preguntamos por qué hemos caído, España tiene, yo soy de Cataluña, por tanto ya les digo, yo soy de esa parte de España que tiene un poco de movimiento y tal, es donde pagamos los impuestos más altos del mundo. No de Cataluña, no de Europa, no de España, no. En Cataluña se pagan los impuestos más altos del mundo. Por eso hay un flujo migratorio de salida de empresas catalanas hacia el resto de España. No es por nada, aparte de independentismos, porque se pagan los impuestos más elevados del mundo. Es decir, igual que en Suecia o más que en Suecia, porque transmisiones patrimoniales es más cara en Cataluña que en Suecia. La energía, la más cara. Las cotizaciones sociales, las más caras. Los costes financieros, los más elevados. Y encima tienes ahí todas las trabas del mundo, porque los políticos no piensan en lo que sería la gente, ellos piensan en mandar, en el dichoso poder. Y esto nos lleva a una realidad económica productiva que es cada vez más mala. Voy a ir avanzando porque teóricamente me queda un minuto. Hay un tema de I+D. No les voy a pedir que intenten mirar todo esto, pero sí decirles que en el tema de I+D, España está en el 1,20% sobre el PIB. Por tanto, quiere decir que estamos en una situación realmente desastrosa. Es muy importante destacarlo, estos datos son en este caso del Instituto de Estadística de País Vasco. Es importante destacar que en los últimos años y desde que llegó el gobierno actual ha ido bajando cada vez más la dotación en I+D, con lo cual quiere decir que un país que está renunciando a I+D es un país que está renunciando a su futuro, pero es que además también lo que es la parte que se destina a educación está bajando al margen también de la sanidad. Fíjense bien, por ejemplo, en la Unión Europea, fíjense, por ejemplo, en Alemania, fíjense en otros países como Dinamarca, que está pensando también en seguir los pasos de Reino Unido e irse de la Unión Europea, y en otros países como, por ejemplo, por acá están los Países Bajos, que tienen el 1,97%, que es el siguiente país que también se quiere ir de la Unión Europea. Hemos hablado ya de lo que sería todo este tema digital, de la revolución de las cosas. Simplemente esta es la autopista que hay, una autopista que me lleva a preguntar si hay algún político que piense España dentro de 10 años, ¿qué será? Y sobre todo mi hijo, que tiene 21 años, dentro de 10 años, ¿dónde estaremos? Porque evidentemente él se va a ir a Estados Unidos y nosotros nos iremos con él a Estados Unidos y dejaremos esta tierra, que es una tierra en donde no se está apostando por el futuro. Él quiere, es ambicioso, tiene ganas de hacer cosas, y yo le digo, yo estaré contigo. Dice, pues entonces, papá, en vez de comprar el piso de al lado y hacer la ampliación de casa, ya compramos el piso en Los Ángeles. Digo, lo compramos en Los Ángeles y hablaré con la Caixa y me lo arreglarán, con CaixaBank me lo arreglarán. Bueno, aquí hay una cuestión. Al margen de esto, hemos entrado en la robotización, etcétera. Voy a entrar ya en la parte final. Ellos son tres catalanes universales. A la izquierda está Valentín Fuster, seguramente el mejor cardiólogo del mundo. Dirige el centro más importante de cardiología. Hemos visto antes unas imágenes impactantes precisamente sobre un dron que llegaba. Bueno, pues él está en el centro número 1 del mundo, en Nueva York. Luego está mi compañero de pupitre, Joan Massagué, seguramente uno de los mejores investigadores oncológicos del mundo. Y luego está el médico de mi mujer, Josep Baselga. Por tanto,
tanto quiere decir que ya está retratado todo. Por tanto, ellos tres están al frente de las tres grandes instituciones médicas del mundo que están en Nueva York. No es que en España no sepamos crear talento, sabemos crear talento, pero en el momento que el talento sale de la universidad, el talento se siente frustrado y se tiene que ir y buscan otros lugares, otros destinos. Aquí tenemos a lacra del paro. Comentaba yo estos días que nosotros ganamos con un gol de Piqué a la República Checa. Yo creo que fue algo maravilloso, porque fíjense la goleada que le teníamos que haber metido por paro. Nosotros tenemos el 20% de paro y la República Checa tiene el 4,1%. Por tanto, quiere decir que en definitiva la goleada hubiera tenido que ser, digamos, de 5-0, o ellos nos hubieran tenido que meter 5-0. Y entonces ya entro en el tema concreto para ya ir acabando. ¿Qué hándicaps y limitaciones tienen para mí las pequeñas y medianas empresas al día de hoy, sobre todo para su desarrollo? Primero hay que tener muy claro si quieres crecer o no quieres crecer. Es decir, lo primero que tienes que plantearte, porque hay que crecer, políticas de crecimiento. Oiga, yo estoy bien como estoy, por tanto a mí ya no me toque las narices. Ahora bien, lo que hay que pensar es si yo tengo futuro o no tengo futuro, y creo en el futuro o no creo en el futuro. Por tanto, a partir de ahí hay que ver realmente si yo tengo unas posibilidades y un mercado, y luego si tengo capacidad para crecer. Pero la capacidad para crecer no únicamente es decir, no, hay mercado, no. Si yo tengo los pilares, es decir, yo tengo la solidez realmente para crecer y puedo permitírmelo, y luego también cuál es el entorno con el que me voy a enfrentar. Es decir, como los primeros colonos y los pioneros del lejano oeste americano, que cuando llegaban iban oteando por si venía algún indio, no se daban cuenta, ¡pam!, y los decapitaban, cosa que también ocurre ahora acá. Lo primero que hemos de tener claro es que esto no es América. Por tanto, el que quiera oportunidades de verdad y ser grande y convertir su empresa en Apple tiene que venir conmigo e irse hacia Los Ángeles. A partir de acá, yo creo que hemos de ser conscientes de qué horizonte económico se divisa. La pregunta que yo les hago es si ustedes realmente están pensando en un horizonte económico que es auténticamente, digamos, sofisticado, maravilloso, encantador. Bueno, en segundo lugar, ver que ha habido una reducción en la demanda de los mercados locales y nacionales. Y hay algo muy claro que yo creo que estamos ya totalmente abocados. Al día de hoy hemos entrado en la economía low cost, es decir, o tú eres una marca de referencia, eres del gran lujo, o si no vas a tener que competir por un tema de precio. Es decir, la puñalada trapera viene por un tema de precio. Luego, la competencia, los precios, los márgenes, y luego, algo importante, los altos costes laborales. Una vez yo discutía con Pablo Iglesias sobre Inditex y me decía, es que Inditex se fabrica en países como Bangladesh, etcétera y tal. Y yo le decía, Pablo, digo, tú lo que pretendes es que Inditex ponga las fábricas en la Castellana de Madrid o en la Diagonal de Barcelona, por tanto, perfecto. Es decir, con un coste en cara. Decía, no, que tal igual. Bueno, hay que mirar lo que serían en definitiva las ventajas competitivas. Fíjense bien que yo arriba señalo un aspecto que a mí me preocupa mucho, que es la falta de incentivos fiscales y luego los esfuerzos fiscales. Y ahora les voy a decir lo que estamos pagando más de impuestos hoy que en 2011 y lo que vamos a pagar en 2019 más de impuestos con respecto a 2015 y a 2011, y ustedes seguramente ya no aguantarán y alguno incluso tendrá ganas de devolver. Hay un tema de financiación insuficiente. Es que acá normalmente la pequeña y mediana empresa lo que hace siempre es ir al banco, ir al banco, ir al banco, y ahora veremos un balance de pequeña y mediana empresa, cómo es y cómo tendría que ser. Luego hay nuevos competidores en los mercados y finalmente viene la otra parte. Yo entiendo perfectamente a los empresarios que no votan, a los empresarios no que no votan, sino que un día dicen, nosotros no vamos a pagar impuestos, nosotros nos ponemos todos en contra de la administración del sistema porque nos están castigando, mientras que a las grandes empresas, ya lo decía Pablo Iglesias el otro día, no se les castiga de la misma manera. Primer tema, la financiación insuficiente. ¿Y por qué? Bueno, seguramente porque a veces no dominamos mucho un balance. No se preocupen que esta es de alguna manera mi actividad en la facultad, enseñando a los chavales que con un balance puedo pasarme 9 meses, ¿no?, hablando tranquilamente. Pero fíjense bien que acá el balance tiene, todos ustedes lo saben, dos partes, activo y pasivo, inversión y financiación, y hay una parte que es la del activo inmovilizado. A veces quizás tenemos demasiado activo inmovilizado, no sería necesario tanto activo inmovilizado. Y aquí tenemos un tema de activo circulante o activo corriente, en donde tradicionalmente el gran enemigo son los stocks. Ahora empiezan a dejar de serlo gracias a esta magnífica gestión informatizada que tenemos. Por tanto, cuando yo estoy sobredimensionado de activos, esto significa
significa que tengo que recurrir a más financiación. Y el problema es que normalmente hemos capitalizado muy poco las empresas, ha habido una financiación propia insuficiente y esto nos ha llevado a recurrir demasiado a la deuda. Una deuda a largo plazo sí, pero sobre todo concentrada en el corto plazo, con un problema que es la excesiva deuda bancaria. Por tanto, en el momento que la banca ha recortado el crédito al sector privado y en concreto a lo que son las actividades empresariales, en definitiva ha sido cuando ha habido tanto fracaso a nivel de empresa. Para que ustedes lo tengan claro, la banca aquí, tal y como pueden ver, llegó a dar al sector privado hasta 1,9 prácticamente billones de euros, 1.300.000, por tanto se han perdido 600.000 millones por el camino, y luego en lo que es la financiación de actividades productivas, por tanto actividades empresariales, habíamos sobrepasado la cota del billón de euros entre 2008 y 2010 y ahora vean que estamos en 644.000, con lo cual quiere decir que esto tiene una ventaja. A partir de ahora la banca va a tener que dar financiación, es su negocio, va a tener que dar crédito, pero evidentemente a las empresas que han sobrevivido, a las empresas que todavía aguantan, que son empresas solventes. Y aquí hay un aspecto que yo querría que también ustedes lo tuvieran muy claro, que serían los ingresos de la banca. Los ingresos de la banca en España, de las entidades de depósito, fueron de 142.000 millones de euros en el año 2008 y ahora en 2015 han sido de 43.000 millones de euros. ¿Esto a dónde me lleva? Hombre, esto me lleva a que la banca tiene que volver a su negocio y ahora estamos viviendo una situación, un impasse que no es nada bueno, de intereses negativos, con el Banco Central Europeo comprándolo todo y con demasiados estímulos monetarios. Hay un tema, yo ya acabo con esto porque ya es el momento en el que ustedes ya tienen ganas de airearse y de esta forma perderme de vista, es el volumen del gasto público acá en España. Es un gasto público que no cesa, es un gasto público que sigue imparable y además los ingresos. Y yo, como hemos perdido ya 770.000 millones de euros, o perderemos hasta 2019, que es prácticamente el 78% de nuestro PIB, entonces yo simplemente aquí, bueno, la deuda yo ya me había anticipado, 1.095.000 millones, por tanto esto yo ya lo envié anteayer, pero esta es la cifra que hoy ha salido, por tanto quiere decir que tengo ahí unos buenos contactos que me van avisando en el Banco de España, me dicen yo cada día lo que voy haciendo es contar la deuda. Les voy a decir que no hagan lo que yo hago, que es dividir la deuda por el número de habitantes, no lo hagan, porque si lo hacen en el año, dicen, el otro día, estamos mejor ahora que estábamos en el año 2011 y tal. Bueno, acá teníamos una deuda per cápita de 15.000 euros, cada español debía 15.000 euros de deuda pública y ahora solo debemos 23.100 euros. Por tanto, se ha incrementado en el 50%, pero vamos mejor y estamos bien, tenemos que pagar más. Como tienen que hacer la declaración del impuesto sobre el patrimonio, ténganlo en cuenta porque, claro, la alícuota que le corresponde a cada cual es una deuda que disminuye de lo que sería la base, en este caso imponible. Bueno, la presión fiscal. Fíjense en un pequeño detalle, yo tomo los datos de las liquidaciones de Intervención General de la Administración del Estado y luego de lo que se ha reportado a Bruselas y vean que del 32,35 pasará al 35,21, pero sobre todo sobre el PIB, Producto Interior Bruto, pero sobre todo lo que yo quiero, y esto lo han de tener muy claro, es la variación de impuestos que se ha producido. En el año 2011, 106.000 millones de impuestos indirectos, en 2015 126.000, ahora pagamos 20.000 millones de euros más, teniendo en cuenta que hemos reducido los salarios en más de 20.000 millones. Por tanto, pagamos más impuestos indirectos con menos salarios, por tanto, con menos capacidad adquisitiva. Y los impuestos directos de 102.000 han pasado a 116.000, han aumentado en 14.000 millones, números redondos, con lo cual hoy pagamos 34.000 millones de euros más que cuando antes de que llegara Mariano Rajoy. Y esto quiere decir que las cotizaciones sociales, como hay menos gente trabajando, se está recaudando 5.469 millones. Ahora tranquilos, porque ahora vamos a ver lo que pasa de aquí al año 2019. 126.500 van a pagar en 2019 149.600, es decir, 23.000 millones de euros más de indirectos, y de directos van a pagar 27.300, es decir, la presión fiscal va a aumentar en 50.000 millones y en cotizaciones sociales o toda esta gente entra a trabajar o vamos a pagar 20.000 millones de euros más, con lo cual quiere decir que otra vez se van a revisar, como se dice en el plan de estabilidad presentado a Bruselas que yo tengo, se van a revisar las bases de cotización. Y esto me lleva
a que desde el año 2011 hasta ahora de impuestos habremos pagado 84.000 millones de euros más. Solo acabo, este es el mapa de las leyes que hay en España, tranquilamente, con lo cual solo en el 2012 había más de 200.000 leyes. Fíjense que a partir de las 10.000 leyes ya uno se siente importante, por tanto ya reivindica determinadas cosas y al margen de que aquí hay algunas que otras citas, simplemente querría acabar con aquello que ya saben ustedes que el Padre Nuestro en versión inglesa tiene 56 palabras, los 10 mandamientos 297, la Declaración de Independencia Norteamericana 300 y las normas de la Comunidad Económica Europea sobre exportación de huevos de pato tiene 27.000 palabras. Luego se rectificó porque se dieron cuenta de que los patos no ponen huevos, sino que son las patas. Bueno, por tanto, con entusiasmo, con alegría, abrazos virtuales, Alberto, que empiece la música. Bravo.